Compré berro en una verdulería y me guardé algunas ramitas para ponerlas en agua y que echen raíz. Ya cuando la compré tenían un poquitito de raíz y la verdad crecieron un montón las raíces. Así que voy a ver cómo me la ingenio para ponerlas en alguna especie de maceta, pero que le dé los requerimientos que necesita, que son mucha agua, porque este berro es una planta que crece a las orillas del río, prácticamente en agua, así que les voy a ir mostrando el procedimiento. Supongo que los pondré más de toda la sombra, porque acá empieza la primavera, va a empezar el calor y va a tener que ser en algún recipiente que le dé constantemente agua, así que después voy a mostrar cómo me va yendo. Voy a usar como maceta esta bolsa de comida para perro. Lo que voy a intentar hacer es cortarla acá a la mitad y tener una maceta más ancha que larga en profundidad. Y la idea era hacerle los agujeritos para el drenaje no abajo, sino un poquitito más arriba, como para intentar que quede un poco de agua acumulada, ¿sí? Esto sería probar. Lo que tendríamos que evitar es que obviamente se pudra el agua y se pudra la planta, pero estoy probando, así que los agujeritos los voy a hacer más o menos a 2 centímetros de la base. Me quedó una maceta bastante grande, media torcida, pero no importa. Esta parte de acá la voy a pegar con cinta para que quede tipo cuadradita. Y ven de acá. Quedó bastante espaciosa, así que después les voy a mostrar cómo planto los berros. Acá le seguí agregando un poco más de tierra. Todavía la maceta no le hice los agujeros de drenaje. Eso se lo voy a hacer a lo último para ver cómo queda bien la maceta. Yo empecé a notar que no estaba muy estable lo que es los bordes, así que agarré cinta scotch y empecé a dar 2 vueltas como para que quede más firme. Hace un par de meses yo compré semillas de berro y tuve este resultado. El error es que compré semillas de berro de tierra y yo no sabía que había 2 clases de berro. Y esta, bueno, se fueron en flor, pero nunca tuve hojita para recolectar, digamos. Es muy finita, no llegas a comer nada. Tienen el gusto a berro, pero bueno, este es el resultado. Así que no me quedó otra que comprar en una verdulería, no es fácil encontrar. El lugar que elegí para poner esta maceta es en el lugar de mi patio donde da menos sol, prácticamente no da nada de sol. Como les dije, voy a hacer los agujeros de drenaje
no justamente en la base, sino un poco más arriba. Y voy a hacer un para acá y también del otro lado. Antes de dejar tranquilas a estas plantas, les voy a hacer un corte, les voy a sacar un par de hojitas y las partes de las puntas que ya veo que ya tienen como un principio de flores. Esto va a ayudar a que enraícen, va a ayudar a que no se deshidraten. Así que acá le estoy cortando todas como las puntas. Pasó una semana, están re bien, pero les voy a cortar porque no quiero que crezcan en altura. Pero tienen todas hojitas chiquitas, súper brotado, así que la idea es que se haga más bien rastrera. Esto que estoy cortando lo voy a comer en ensalada igualmente. Quedó así, solamente le dejé las hojas chiquititas. Le saqué todas las hojas grandes que tenía. Pasó exactamente un mes. El berro está así, está re lindo. Le salieron unas florcitas con unas vainas donde ahí van a estar las semillas, que ya se están formando, que todavía no las voy a sacar. Tengo que dejar que se sequen estas partecitas de las semillas, estas vainas, y ahí recién recolectar. Yo ya voy a sacar para ensalada, les voy a mostrar. Voy a empezar a cortar siempre desde arriba y dejar todo lo de abajo, dejar las hojitas más chiquitas. La idea es que se haga rastrera y siempre se tiene que podar desde arriba. Todo lo que sobresale para arriba lo cortan. Yo esta maceta, una vez que supe que las plantas estaban re bien, enraizaron y prendieron bien, la puse un poco más al sol. Yo calculo que le darán 2 horas de sol diario, pero como les hicimos los agujeros de drenaje un poco más arriba que una maceta común, esto permite que se acumule agua y permanentemente las raíces puedan absorber agua y la tierra esté casi siempre húmeda. Así que para mí esta forma fue un éxito, para nada veo que se genere putrefacción acá. Vamos a sacar las hojitas con un poquito de tallito. Lo que van a descartar es el tallo principal, el más grueso, pero los otros tallitos quedan porque son más tiernitos. Le ponemos un poco de tomate cortadito bien finito y cebollas también cortadas finitas en láminas. Agregamos sal, tengo aceite de oliva, vinagre. Después de un ratito que la sal ya hizo su trabajo, que ya largó su jugo, vamos a probar. El berro es exquisito, yo lo conozco hace poco. Por último les muestro acá que pasaron 10 días nada más después que la podé y fíjense cómo volvió a crecer bastante. Yo diría que creció más de lo que estaba, así que la verdad estoy re contenta porque este método tuvo un éxito. Yo quería probar y demostrar que se podía tener berro de agua sin necesidad de hacer un estanque de agua como se suele hacer. Así que en otro video voy a mostrar cómo germino las semillas que esta planta me va a dar.